Y lo que vamos a comentar el día de hoy, que ya muchos de los diversos ponentes que han pasado, pues han comentado la realidad que existe en México en el sistema de salud. Como saben, la protección de este derecho fundamental, de este derecho básico, pues principalmente es la obligación del Estado poderlo garantizar. Y a efecto de que se dé ese cumplimiento, pues existe esa responsabilidad por parte del Estado. Pero sabemos que eso no es necesariamente la realidad, ya que en ocasiones, o principalmente los factores que afectan a que se dé este verdadero derecho o esta protección real a la salud, pues implica una serie de factores importantes a efecto de que se dé cumplimiento, y no solamente es necesario a que el gobierno sea el que modifique o que realice diversos tipos de actuaciones a efecto de modificarlo. ¿Por qué? ¿Y a qué voy? Lo platicaba con el doctor Alfredo Ortega, que está presente, que implica una triangulación en la responsabilidad. No solamente es del gobierno el que recae esa responsabilidad, sino también tiene que ver el médico, el personal administrativo, enfermería y demás, pero la otra parte, el mismo paciente. El mismo paciente también es el responsable a efecto de cuidar su salud, y que en ocasiones pues lo que se realiza es que solamente se llegan a manejar esos programas asistencialistas o de beneficio, que solamente el gobierno haga todo lo posible en el beneficio de cumplir con este derecho. Pero se olvida precisamente esa responsabilidad en esa triangulación, la cual no solamente es del gobierno, sino también del personal y de la responsabilidad del mismo paciente. Entonces, de los ponentes anteriores y de los temas, de los ejes diferentes que se han mostrado el día de hoy, pues la mayoría han sido doctores, principalmente igual el público que tenemos aquí, que son médicos, y su servidor, pues vamos a darle con una perspectiva distinta, y en este caso va a ser de derechos humanos. Como saben, la realidad en México y el sistema como se encuentra dividido, que está en el sector público y el sector privado, de las diferentes ponencias que se han mostrado, pues ya hemos visto las carencias, ya sabemos precisamente cuáles son las debilidades, ya tenemos aquí ese programa impreso que nos dieron al inicio, y que se ven completamente esas debilidades en las cuales se tienen que ir modificando y que se tienen que ir adaptando. Como conocen, pues ese sistema de salud que esté dividido, tanto el privado como el público, pues existen diferentes sistemas, ¿no? Estos son algunos que ustedes obviamente ya conocen, posiblemente me falte alguno, pero principalmente estos que se encuentran a efecto de poder otorgar y garantizar ese derecho a la protección a la salud, pues a veces llegan a existir diversas carencias. Ahora, en estos sistemas, en ambos sistemas de salud, como saben, todas las personas, al ser pacientes, tienen los mismos derechos. La realidad es que no se llevan a cabo o no se da ese seguimiento a esos derechos. Todos los médicos, todo el personal de enfermería, todo el que está encargado precisamente en el sistema de salud, conoce los derechos del paciente. Sabe precisamente cuáles son esos derechos del paciente, sabe cuáles son sus obligaciones, también ustedes como médicos tienen esos derechos. Pero ¿qué ocurre? Que si bien está, y si la misma Ley General de Salud ya establece estos derechos, la realidad es que en ocasiones llegan a que no se cumplan. Y entonces, dentro de las propuestas que nosotros manejábamos, primero queríamos abordar precisamente la problemática, y aquí lo que nosotros hacemos con estos derechos, los exponemos aquí, pero de forma contraria, ya que son de los que no se cumplen. Si ustedes recuerdan, el primer derecho que tienen los pacientes a recibir una atención médica adecuada, ese primer derecho que se tiene, pues es una de las principales problemáticas en una incidencia negativa, a efecto de que obviamente no se dé esa atención médica adecuada, pues va a infringir toda esa situación de factores que ya hemos visto el día de hoy. Y para no ser repetitivo, pues es algo que lo cual ustedes ya conocen, la falta de cobertura, personal, infraestructura, todo este tipo de situaciones que afectan a que se dé ese cumplimiento al primer derecho del paciente. Entonces yo lo pongo aquí de forma negativa, el derecho del paciente, en el cual la realidad en México, la problemática existente es que no se recibe
esa atención médica adecuada. Y esa problemática que existe no recae solamente en el personal de salud, eso lo sabemos, y como Comisión de Derechos Humanos y su servidor con la experiencia de estar como visitador en el Valle del Mezquital, en la región del Altiplano, allá en Apan, pues vemos que no necesariamente recae la responsabilidad en los médicos. Al contrario, nosotros reconocemos y valoramos la función del médico, ya que son los primeros operadores en dar el cumplimiento a dos derechos básicos fundamentales, a dos derechos humanos básicos, la vida y la salud. Entonces su tarea pues, es completamente difícil, complicada, y lo cual es algo de reconocerse, porque tiene que ver la cuestión de los factores, porque posiblemente aquellos que tengan toda la intención, todos los médicos que tienen toda la intención de poder cubrir con este derecho, pues no recae toda la responsabilidad en ellos. ¿Por qué? Porque obviamente pues ya conocemos los factores que llegan a afectar, cuestiones de infraestructura, falta de recursos, falta de personal y demás. Entonces, con este derecho, el cual lo pongo como que es el derecho, principalmente el derecho de los pacientes, el cual no se cumple, pues la realidad es esa, ¿no? Que llega a existir esas carencias cuando una persona llega a necesitar esa atención médica, de urgencia incluso, y que en ocasiones no se da. La falta de cobertura que existe es una realidad, y estos foros de consulta que los congratulo, y que hubiera sido genial que se hubieran de alguna manera sectorizado. Como saben, el estado de Hidalgo tiene muchas regiones que son distintas y que como tal tienen necesidades específicas. Que hubieran podido existir estos foros de consulta de los diferentes actores y de las diferentes perspectivas, pero de las regiones. ¿Y a qué voy con esto de las regiones? Vemos que aquí en el estado de Hidalgo también existe una incidencia real y afectación principalmente renal, ¿no? Entonces se tiene que ver también ahí ese aspecto, qué es lo que está pasando, por qué está existiendo ese tipo de incidencia en ese sentido. Ahora, con lo que voy, regresando a esta falta de la atención médica, les pongo un ejemplo. Allá en el Valle del Mezquital, para los que conocen el municipio de Nicolás Flores, tuvimos una visita por allá, y personas de las comunidades indígenas que se encuentran precisamente en esas comunidades del municipio, tuvimos la plática con una señora que buscaba precisamente la atención médica y que necesitaba atención específica, ¿sí? Que fuera con el material necesario, que fuera en un hospital el existente allá en el Valle del Mezquital, el hospital regional, pero lo que ocurre pues es eso que ya conoce, ¿no? Esa falta de cobertura también en las mismas distancias. Esta señora era de una comunidad que para poder llegar tan solo a la cabecera municipal son 2 horas caminando, no existía un transporte el cual pudiera llegar ellos a la misma cabecera municipal. De la misma cabecera municipal de Nicolás Flores, Exmiquilpan, pues todavía es un trayecto largo. Entonces, si nosotros nos vemos o hacemos ese ejercicio de imaginación, ¿qué es lo que ocurriría precisamente en un caso de urgencia? ¿No? Realmente no se va a dar y se va a cumplir este derecho. Va a quedar completamente omiso, y que esa es la realidad en el estado de Hidalgo, y que por eso nosotros exponemos en ese sentido, con esa perspectiva de las principales quejas que tiene la ciudadanía en este derecho, el cual no se llega a veces a cumplir. ¿Qué otra problemática que llega a existir? Y lo pongo aquí igual como el segundo, porque es otro segundo derecho que tiene el paciente, a que pueda recibir un trato digno hacia el paciente. Se trata de hacer lo posible, y el personal médico, el personal de enfermería tratan de hacer precisamente lo posible. Pero ¿qué ocurre? Que en cuestión laboral, ya lo mencionaban los ponentes, de que existe esa carga excesa de trabajo, que llegan a estar a lo mejor en una situación ya de burnout laboral, que estén cansados, que estén doblando guardias, ¿sí? Y que empiecen a mecanizarse, que se empiece a mecanizar el servicio de la atención médica. Entonces, al realizar y mecanizarse ese servicio, pues obviamente se va a empezar a perder el trato digno hacia las personas. Lo mismo ocurre en otros factores, en otros sistemas, como es el de seguridad, los ministerios públicos, los mismos elementos de seguridad pública, pero eso tiene un porqué, y no necesariamente de que el médico o que la enfermera no quiera dar un trato digno, adecuado, sino que al final la misma mecánica de su trabajo va a hacer que llegue a perder esa sensibilidad al realizar el trato con el paciente.
¿no? Entonces esa es una de las principales quejas que igual se tiene a efecto de que no se dé ese trato digno. Este otro derecho, que lo veo aquí y lo pongo igual con una acepción negativa, que también no se da y que es un derecho que tienen los pacientes a dar esa información, ¿sí? El personal médico a dar esa información tanto a los pacientes como a los familiares que llegan a ser en ocasiones insuficiente o poco clara. Ya vemos el caso en contra de Bolivia, un caso que se dio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde no se cumple con este derecho a poder informar de forma adecuada o poder tener una comunicación correcta con el paciente, y es el hecho de ese asunto en donde una mujer que al final se le estaba realizando una cesárea y ya despierta y al final se entera de que le habían hecho las ligaduras, ¿no? Se había hecho la salpingoglasia. Entonces, fue una situación que se dio en el 2000 y hasta el 2016 se emitió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no se dio cumplimiento a este derecho. Muchos de los asuntos o muchos de los casos que llegan a lo mejor a llegar a la comisión, se llega a dar a veces en alguna situación por esa falta de información. Pero no es de que se dé por esa falta de información en el sentido de que no se les explicó, sino que simplemente el paciente no lo entendió. Porque los médicos sí lo explicaron, sí se lo dijeron, pero al final el paciente no lo entendió o hay otra razón, no lo quiso entender. Entonces, esa es una situación real que existe y que al final tiene que irse modificando, a pesar de que ya se encuentra como un derecho que está dentro de la misma Ley General de Salud y que al final todavía sigue existiendo deficiencias. Esta otra problemática que existe es esa falta de capacitación en diversos rubros. Probablemente todos los médicos, todo el personal de enfermería o incluso el personal administrativo esté capacitado o se esté especializando en las diferentes ramas en las cuales se está desempeñando. Lo que ocurre y lo que es la realidad, que no existe una capacitación para ser servidor público. Son médicos, son enfermeros, personal administrativo, pero todavía existen obligaciones como servidor público y que existen unos principios como servidores públicos que cuando ingresan al servicio público desconocen. ¿Y a qué me refiero? Que debe de existir ese trato de servir al público, que es lo que en ocasiones se llega a perder. Y esto va relacionado con el punto anterior, igual en la situación de la dignidad, de dar un trato digno. Entonces las capacitaciones que deben de existir deben ser de forma distinta, a efecto de poder sensibilizarlos, a efecto de poder realizar una atención al público de forma adecuada. Y bueno, esta problemática que es la que se ha dado y se ha mencionado en todas las ponencias anteriores, esa falta de personal es una realidad, es algo que existe y que es una de las principales quejas y que es uno de los principales factores por los cuales se emiten las recomendaciones de derechos humanos. Hemos tenido los casos, como ustedes llegan a lo mejor a dar a conocer, en el sentido de, por esa falta de personal, hemos tenido asuntos en donde al final los bebés nacen en el baño, o al final nacen en otro lugar, o la misma falta de personal hace que todos estén trabajando en marchas extremas, y lleguen a ocurrir casos de negligencia, como lo ocurrió en un hospital que no voy a mencionar, que al final una mujer le dejaron las tijeras y las gasas dentro. Entonces ese tipo de negligencias, si bien llegan a ser un factor humano, pero al final ese factor humano va a ser derivado, y si le preguntamos a ese enfermero y al ginecólogo que estuvo lo que pasó, pues sí, llevaron a lo mejor 2 días de estar trabajando, de estar dobleteando turnos, y que a lo mejor no tenían el personal para seguir atendiendo a las demás mujeres que seguían entrando y entrando y entrando, ¿no? Si bien no es una justificación de ese incidente, pero tiene que ver muchísimo esa situación de esa falta de personal a efecto de cuando un servidor público, un médico llega o va a dar la atención hacia el ciudadano, hacia el usuario, esté completo, esté entero, no tenga esa situación física que no pueda poder dar o poder cumplir con ese seguimiento a la atención. Entonces es una situación que llega a ocurrir y que normalmente se da en los hospitales. Lo mismo que ya se comentó y lo decía el doctor Peña, que todos lo hemos dicho, esa falta de infraestructura. Nos decía allá en el Valle del Mezquital
que las personas que llegaban ya con un machetazo en la cabeza, mejor ya no los recibían porque no contaban con la herramienta adecuada y los tenían que precisamente, o con la máquina especializada, ya mejor los mandaban al hospital general. Sí, lo que llegaba a ocurrir, porque a lo mejor ya en el trayecto pues ya no llegaba, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo de esa falta de infraestructura que existe. La siguiente, por favor. Falta de medicamentos. Sabemos esa realidad y que incluso llega a ser de que a lo mejor los medicamentos existen, pero llega a lo mejor a existir ciertas desviaciones en los mismos, que es un tema que igual lo voy a platicar muy rápido. Sabemos esa realidad existente. Hace rato se acercó una persona conmigo para comentar, creo que ya no está, que no existen retrovirales en el estado de Hidalgo. Ya la vi, que no existen medicamentos especializados, y me parece que son de retrovirales en el sistema de salud aquí en el estado de Hidalgo. Desconozco precisamente del tema, pero sabemos que es una situación, una problemática existente que llegue a darse a esa falta o esa carencia de medicamentos. Ahorita voy a comentar una parte específica igual en eso. Y creo que aquí viene o tiene que ver, ¿no? Y por no decirlo así, y parte de estos foros de consulta que lo está realizando el gobierno entrante y que era un estandarte precisamente de campaña, esa es la realidad también que existe y una problemática que creo que no se ha tocado y que me atrevo a tocarla porque realmente es algo que existe, no solamente es en el estado de Hidalgo, existe en México, existe en muchísimos lugares, esa desviación de recursos. Y ya vemos el caso de Veracruz, ¿no?, que ya todos conocen, que al final se están etiquetando los recursos, se están etiquetando el presupuesto a efecto de poder, con un objetivo específico, de ya sea medicamento, infraestructura o alguna otra situación en beneficio al derecho de protección a la salud, y que al final se fue para otro lado, ¿no? Entonces es una principal problemática porque, ya lo mencionamos, no hay dinero, no hay infraestructura. Pero si no se elimina este otro problema, va a haber dinero, va a haber infraestructura, pero al final se va a ir a otro lugar. Entonces esto es vital a efecto de que se tiene que erradicar. Bueno, ¿cuáles son esas propuestas de solución? Yo aquí las pongo en el sentido de perspectiva que tenemos nosotros en la comisión, pero también mi opinión personal en el sentido y con la experiencia de que hemos tenido algunos asuntos en materia de salud y que se han emitido también esas recomendaciones, y con las problemáticas ya manifestadas el día de hoy aquí, pues principalmente a efecto de poder mejorar el sistema de atención médica. Si ya sabemos que no existe esa cobertura y que tenemos el dato alarmante como lo establece en el programa, que tenemos solamente 1.6 camas por 1000 habitantes, pues estamos tronados desde ahí, ¿no? Estamos fritos. Entonces aquí de la propuesta, a efecto de que se dé esa capacitación, a lo mejor podrán ser expertos, pero si no tenemos dónde, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces eso es vital, los puntos que toqué anteriormente. Bueno, mejorar el proceso de información hacia el paciente y para el paciente. Los médicos les explican en términos médicos todo lo que tiene, pero al final sí es hacia el paciente, pero no para el paciente. ¿Y por qué lo digo así? Porque al final no se le explica como cualquier persona lo entendería, y que a veces esa es la realidad que se les tiene que explicar, y que en ocasiones llegaba la gente y nos decía, es que no me dijo. Y ya platicamos con el médico, claro que se lo dije 3 veces, se lo dije a su hermano, se lo dije a su papá, se lo dije a su mamá, pero no me entendió. Entonces es algo que se tiene que ver la manera de poder modificar ese proceso en la atención o la comunicación que se tenga con los pacientes. Miren, esto incluso igual lo platicaba con el doctor Alfredo Ortega. Esto es una realidad que debe de existir, a efecto de que si el sistema de protección de salud, y como lo viene en el mismo documento, se está rebasado, tenemos que también ser conscientes que al final se tiene que brindar ese apoyo a las instituciones privadas. Existen muchísimos subsidios o muchísimos apoyos gubernamentales en otros sectores, pero creo que también tenemos que tener ese sentido a poder buscar la manera de beneficiar o de dar apoyos gubernamentales. Y no me refiero solamente en dinero, sino que exista de alguna manera agilizar los procesos, que no exista a lo mejor tanta burocracia a efecto de poder dar una licencia o dar un permiso a una institución privada que vaya a brindar salud. Porque no solamente vas a beneficiar a que se esté dando o que dé mayor cobertura al sistema de protección de salud, sino entre más competencia exista en un sistema privado, obviamente eso que va a existir, que empiezan a reducir los costos.
que empiecen a reducir los costos en los hospitales privados, ya que actualmente pues te cobran los algodones y va por tiempo, ¿no? Que es la carrera que existe. ¿Cómo va mi cuenta? O todavía ni te preguntan, man, y te dicen, ahorita ya lleva 16,000, ¿sí se van a quedar o ya? Entonces, ese tipo de situaciones es algo que se puede precisamente, es una propuesta que se expone, de ver la manera en que existan esos apoyos gubernamentales a las instituciones privadas, al sector privado, que se pueda agilizar, que existan subsidios, que pueda haber apoyos a efecto de poder mejorar, incrementar el sistema de protección de salud y que a su vez empiece a bajar los servicios. Si gusta al final, termino, ya voy rápido. Bueno, esta propuesta la escuché en el primer ponente, que igual creo que está allá afuera, acerca de los pasantes que se tiene que existir. Bueno, aquí es una idea similar, esos programas emergentes de empleo, ya él nos exponía el sueldo real que existe y que al final, como lo menciona él mismo, pues ni un estudiante puede subsistir con ese ingreso, ¿no? Al final tienen que ser los padres los que tengan todavía que adicionarle al ingreso a la persona que está yendo a una comunidad, los traslados que implica, la alimentación, toda la manutención para poder brindar el servicio. Y bueno, que esto es importante, poder realizar una vigilancia interna y externa a efecto de verificar los procesos, que no exista ningún tipo de desvío de recursos. Esto es fundamental y es elemental, y que creo que, y esperemos que con el próximo gobierno se busque la manera de poder eliminar esta situación, que sin esto todo lo demás se va para abajo. Y la creación de políticas públicas, veo que igual dentro del mismo programa es una cuestión de debilidad en el mismo sistema, pero yo lo encamino en este sentido y va a la situación del sistema educativo. Como saben, la Comisión de Derechos Humanos acude a diferentes escuelas, no solo de primaria, secundarias, bueno, acudimos a diversas escuelas, y en los 2 años anteriores tuvimos un programa que se llamó La Ruta Hidalgo con Derechos. ¿A qué va con esto o a qué lo menciono? Porque tuvimos la oportunidad de recorrer los 84 municipios del estado 2 veces. Entonces fuimos a las escuelas y veíamos, al dar después de una plática con los niños, o estar en el receso y ver en su área de cooperativa, pura chatarra. Porque esa es la alimentación real de los niños actualmente. Tengo a mi sobrino, le dice, oye, ¿qué desayunas? Pues unos chetos y mi lechita, de lo que vendan. Esa es la realidad, que al final existe una desnutrición por la alimentación que tienen los niños, a efecto de que se permitan pues este consumo o este ingreso de estos alimentos. ¿Por qué? Porque al final las escuelas también pues lo ven de alguna manera de ingreso, ¿sí? Pero al final de tener ese ingreso para volver a tener esa manutención de la misma escuela, pues se está mermando tanto a la economía de las mismas personas o de las mismas familias y la alimentación. ¿Y a qué voy con esto? Lamentablemente, y como las cifras que mostraba la doctora, la segunda ponente, de las tasas de mortalidad o de las principales causas, pues es la diabetes y cuestiones cardíacas, y que vienen y son derivadas de la alimentación. Entonces, como una propuesta es ese sentido de poder, que existan esas políticas públicas en el sector educativo a efecto de poder tener un control con la alimentación que existen dentro de las escuelas. Porque los padres, como saben, a lo mejor tenemos las ocupaciones del trabajo y muchísimas cosas, y ahí te compras algo, ¿no? Ya lo que te compres, y al final pues el niño va a comprarse, si hay algún alimento nutritivo dentro de una escuela, no se lo va a comprar. Se va a ir precisamente por la chatarra. Y si bien el gobierno actual diseñó un impuesto especial para esa comida chatarra, pues realmente pues sabemos que no es el mecanismo, ¿no? Y bueno, ¿a qué voy con esto? El inicio que yo les comentaba de que es una situación de responsabilidad en conjunto, una situación triangular de gobierno, personal médico y pacientes, va en ese sentido. Normalmente la salud, lo que queremos es que el gobierno nos lo dé todo, ¿no? Pero nosotros no nos la cuidamos, y esa es nuestra principal responsabilidad. Si no cuidamos nuestra salud nosotros mismos, vamos siempre a estar en el sentido de que, a ver, que me cuiden, que me den medicamento, que me atiendan y demás. Depende de nosotros esa responsabilidad y esa conciencia de cuidar nuestra salud. Y para concluir,
pongo aquí esta frase: sin salud la vida no es salud, perdón, sin salud la vida no es vida, perdón, sino solo un estado de languidez y sufrimiento y una copia de la muerte. Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Yo les agradezco mucho, tenemos el tiempo de participación, no sé dónde esté, si querían participar o lo dejamos al pendiente, no sé si vaya a seguir el siguiente ponente. Les agradezco mucho y espero que ya se vayan integrando todavía si existen personas afuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Excelente tema. Es un asunto que vamos a tratar justamente en los resolutivos finales, los derechos tanto a la salud como a la atención a la salud y clarificar el artículo 4º constitucional. Voy a pedirles que por ahí nos puedan pasar una tarjetita para la psicóloga para que nos ponga el comentario que tenía previsto, 2 tarjetitas ahí para que los podamos incorporar y lo incorporemos en el tema de comentarios, y ya sea si el licenciado tiene algún punto que agregar sobre esos puntos, sobre esas preguntas o sobre los comentarios que vayan a hacer, se pueda abundar un poquito. Entre tanto, pido el uso de la palabra a la terapeuta Mirta Oralia Castro Cota. Ella es terapeuta en medicina natural y ortomolecular, para que nos haga su exposición. Adelante, doctora, bienvenida. Buenas tardes. Voy a necesitar un poco de luz porque no voy a utilizar diapositivas, si son tan amables. Bueno, distinguidos miembros de la mesa directiva y al público en general, mi ponencia en el día de hoy encaja en el eje temático la debilidad en las políticas públicas en materia de salud en nuestro país. El día de hoy, 24 de octubre de 2018, me presento ante ustedes para exponerles un tema de gran relevancia en estos tiempos de cambio y renovación que vive nuestro México: la inclusión de las medicinas tradicionales y alternativas en las políticas públicas del país para el tratamiento integral de las enfermedades. Con fundamento en lo establecido en los artículos de la Ley General de Salud, artículo 2, fracción 5ª, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Artículo 13, fracción 6ª, promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento. Artículo 17, sobre competencias del Consejo de Salubridad General, fracción 7ª, analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas y reformas o adiciones a las mismas. Exposición de motivos. La definición de la OMS, aunque ya la saben porque la gran mayoría son médicos, la repito: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Medicina tradicional, según la Organización Mundial de la Salud, es la medicina que tiene una larga historia. Es la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. Los términos medicina complementaria o medicina alternativa aluden a un amplio conjunto de prácticas de atención de la salud que no forman parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país, ni están totalmente integradas en el sistema de salud predominante, como es el caso del nuestro. En
En algunos países, estos términos se utilizan indistintamente para referirse a la medicina tradicional. Como bien lo dice la OMS, ya se considera la medicina tradicional y complementaria como una fusión. ¿Por qué? Porque se fusionan los términos medicina tradicional y medicina complementaria y abarca productos, prácticas y profesionales en la materia. Se entiende así que la medicina y terapias tradicionales son un conocimiento médico que existió mucho tiempo antes del desarrollo y la difusión de la medicina occidental. Reflejan la cultura de un país, la historia y las creencias. La medicina tradicional y alternativa es, en la mayor parte de la población, el primer recurso, y esto es muy importante, el primer recurso con el que cuentan para atenderse en caso de enfermedad. Medicina tradicional mexicana es el conjunto de sistemas de atención de salud que tiene sus raíces en profundos conocimientos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales de nuestro país han acumulado a través de su historia y están fundamentados en una interpretación del mundo o cosmovisión de la salud y enfermedad de origen prehispánico. Marco legal. En el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce los derechos de los pueblos indígenas a preservar todos los elementos que le brindan su identidad cultural, así como aprovechar debidamente la medicina tradicional. Esto está en la legislación federal vigente al 30 de noviembre de 2005, que fue cuando se implementó. Medicina tradicional en la Ley Estatal de Salud, Acuerdo 256 de la Ley Estatal de Salud de Oaxaca, 2001, esto ya senta un precedente, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En base a lo anteriormente expuesto, es de considerar que México ya está listo para implementar en todo el territorio nacional la práctica de estas medicinas que se consideran integrativas. Más del 80% de la población de este país se ha atendido de alguna situación de enfermedad o dolencia con algún elemento de la medicina tradicional o alternativa, como una infusión de hierbas, una cataplasma o una vaporización con elementos herbales, una terapia de acupuntura, biomagnetismo médico, que es la terapia con imanes, etcétera. Más del 60% de la población que va a una consulta en el Sistema Nacional de Salud, llámese ISSSTE, IMSS, etcétera, se ha atendido también de alguna manera con algún tipo de medicina tradicional o alternativa. Aún siendo conscientes de la gran aceptación y utilización de elementos de la medicina tradicional y alternativa por la gran mayoría de la población, y teniendo en cuenta los riesgos que conlleva automedicarse y el desconocer las contraindicaciones de estos elementos, aún no ha sido incluida en el Sistema Nacional de Salud, para de esa manera hacer uso correcto de todo ello, ya que además los grandes beneficios que podrían ser ofrecidos no están siendo plenamente aprovechados en todo el país. Cito el texto de la OMS, denominado Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2014-2023. En todo el mundo, la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de servicios de salud o su complemento. En algunos países, la medicina tradicional o medicina no convencional suele denominarse medicina complementaria. La resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional, WHA 62.13, adoptada en el 2009, pide a la directora en ese momento de la OMS que actualice la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005, que regía en ese momento. Sobre la base de los progresos realizados, los países y los nuevos problemas que se plantean actualmente en el campo de la medicina tradicional. Por lo tanto, la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 vuelve a evaluar y desarrollar la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2012-2005 y señala el rumbo de la medicina tradicional complementaria para el próximo decenio. La medicina tradicional complementaria
es una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención de la salud. Se le practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. La medicina tradicional de calidad, seguridad y eficacia comprobadas contribuye a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud. Muchos países reconocen actualmente la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral de la atención de salud, que facilite a los gobiernos, los profesionales sanitarios y muy especialmente a los usuarios de los servicios de salud el acceso a la medicina tradicional complementaria de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Una estrategia mundial destinada a ayudar a los países miembros a desarrollar políticas dinámicas y aplicar planes de acción que refuercen el papel de la medicina tradicional y complementaria en el mantenimiento de la salud de las personas, así como promover la integración, su reglamentación y supervisión apropiadas. Será de utilidad para que los países que desean desarrollar políticas públicas dinámicas relativas a esta parte importante y con frecuencia vigorosa y expansiva de la atención de la salud. La estrategia se orienta a profundizar, valga la redundancia, la estrategia de la OMS sobre las medicinas alternativas, en cuyo marco se examinó la situación de la medicina tradicional en el mundo y en los Estados miembros y se establecieron 4 objetivos básicos. El primero de ellos, política, integrar la medicina tradicional en los sistemas nacionales de salud mediante el desarrollo y la aplicación de políticas y programas nacionales sobre medicina tradicional y complementaria. Número 2, seguridad, eficacia y calidad. Promover la seguridad, eficacia y calidad de la medicina tradicional y alternativa mediante la ampliación de la base de conocimientos y prestación de asesoramiento sobre normas y reglamentos y garantía de calidad. Acceso. Mejorar la disponibilidad y asequibilidad de la medicina tradicional y complementaria, especialmente el acceso de las personas pobres, que este es uno de los lineamientos principales que persigue el nuevo gobierno. Uso racional, promover el uso terapéutico nacional de la medicina tradicional y complementaria, entre los profesionales y los usuarios. En base a lo anterior, se presenta la siguiente propuesta: que el Ejecutivo Nacional instruya a la Secretaría de Salud para que incluya la medicina tradicional y complementaria y a los profesionales en la materia a los planes y programas nacionales de salud del país, aprovechando así sus posibilidades para contribuir a mejorar los servicios y los resultados sanitarios y asegurando que los usuarios puedan tomar decisiones con conocimiento de causa en lo que concierne al cuidado de su propia salud. Lo anterior se puede alcanzar de manera óptima tomando en cuenta los siguientes aspectos: el desarrollo de una base de conocimientos y formulación de políticas nacionales, el fortalecimiento de la seguridad, la calidad y la eficacia mediante la reglamentación adecuada. Estamos abiertos a una reglamentación adecuada. Número 3 y último, fomento de la cobertura sanitaria nacional por medio de la integración de servicios de medicina tradicional y complementaria y atención a la salud en los sistemas nacionales de salud. La viabilidad de lo antes expuesto se basa en lo referido en la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para la Medicina Tradicional 2014-2023, que aclara lo siguiente. Esta nueva estrategia examina la contribución que la medicina tradicional y complementaria podría efectuar en pro de la salud, en lo particular en lo relativo a la prestación de servicios de salud. La estrategia es una respuesta eficaz y dinámica a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre medicina tradicional, que alienta a los Estados miembros a considerar la medicina tradicional y complementaria como una parte importante de su sistema de salud y se basa en la declaración, en la labor iniciada en la Declaración de Beijing, que se adoptó desde el 2008 por el Congreso de la OMS sobre medicina tradicional. Y se refuerza
gracias al sostenido interés por la medicina tradicional y complementaria, ya que los usuarios de los servicios de salud en todo el mundo siguen incluyéndola en sus decisiones relacionadas con la salud. Esto obliga a los Estados miembros a prestarle apoyo a su población para que puedan tomar sus decisiones con conocimiento de causa, que puedan elegir cómo se quieren sanar. El uso de la medicina tradicional y complementaria es cada vez mayor. El sector de la medicina tradicional y complementaria desempeña un importante papel en el desarrollo económico de este país, toda vez que para el uso de ella mejora la salud y la prevención, sobre todo de las enfermedades. Contribuye también a reducir los gastos sanitarios, puesto que los elementos herbales y las prácticas de medicina tradicional y complementaria son asequibles. México es un país con gran riqueza en materia de plantas medicinales y prácticas de medicina tradicional. Por ello es de suma importancia tomar en cuenta la necesidad de dar protección a los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas mexicanos y a sus comunidades locales, y de igual manera a sus tradiciones en lo referente a los cuidados de la salud. Para finalizar, es importante recalcar la importancia que tiene asegurar el acceso a la medicina tradicional y complementaria y se promueva la investigación, el desarrollo e innovación en ese tenor. El número de Estados miembros de la OMS que tienen políticas sobre medicina tradicional en 2012 era de 69 países. El número de Estados miembros de la OMS que tienen reglamentación sobre los medicamentos herbales en 2012 era de 119 países y las cifras siguen aumentando. En los últimos meses, México ha vivido grandes cambios. Ha llegado la hora de la medicina tradicional y complementaria de sumarse a ellos mediante las reformas a la Ley General de Salud de nuestro país al ser incluida en el Sistema Nacional de Salud. Como bien lo decía antes uno de los compañeros, ¿qué tiene Cuba que no tenga México y no es dinero? La respuesta es muy simple, tiene incluido en su Sistema Nacional de Salud a la medicina integrativa, también llamada medicina complementaria o terapias naturales. También otro dato relevante es que más del 60% de la población mundial se ha atendido o se está atendiendo con alguna de estas terapias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. En efecto, un tema importantísimo si hablamos de la salud en su más amplio sentido, pues por supuesto se tiene que considerar a la medicina integrativa. Vamos a continuar con el programa. Este tema lo vamos a tratar justamente en la parte de los resolutivos finales, que es muy importante. Damos el uso de la palabra ahora al doctor Israel Mendoza López, con el eje temático de ineficacia e inequidad en la política de subrogaciones. Doctor, adelante, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Creo que no se encuentra. ¿No se encuentra allá afuera el doctor? Vamos a pasar a la siguiente ponencia, en efecto, para agilizar un poco en los tiempos. Vamos a dar entonces el uso de la palabra al licenciado Daniel Gómez Rodríguez, con el eje temático la falta de base de datos única nacional, y su tema es el expediente clínico electrónico. Adelante, licenciado, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, es un gusto para mí estar el día de hoy aquí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del expediente clínico electrónico. Por favor. Ok, ¿qué es el expediente clínico electrónico?
Anteriormente hemos utilizado lo que es el expediente clínico, que es un conjunto de datos donde recopilamos toda la información de nuestro paciente, desde lo que es el ingreso a un hospital, a una zona hospitalaria, el padecimiento actual y el tratamiento que vamos a llevar en este. Por favor. Ok, bueno, aquí les puse una pequeña clasificación de lo que es el expediente clínico. En nuestra clasificación tenemos el expediente clínico electrónico, que bueno, en este vamos a relacionar toda nuestra información con respecto al tratamiento, integración del paciente, padecimientos actuales, padecimientos anteriores, si nuestro paciente ha tenido algún tipo de cirugía, alguna alteración que ha afectado su estado de salud actual. El expediente clínico electrónico de salud. En este recabamos información electrónica relacionada con lo que es el estado de salud y la información de nuestros familiares. Aquí vamos a interrelacionar lo que es la información médica y la información en el área de enfermería. Por favor. Ok, el expediente clínico del paciente. Aquí vamos a detallar un poquito lo que es la información básica de nuestro paciente. Como profesionales en el área de la salud, ¿qué realizamos nosotros primero cuando tenemos nuestro paciente? Un interrogatorio, una anamnesis. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos en nuestros expedientes clínicos? Información demasiado completa o demasiado compleja, por decirlo de alguna manera. Desde que ingresa nuestro paciente, empezamos a hacer interrogatorios, notas de evolución, notas de ingreso, notas de alta, notas de interconsultas, información que en a veces, muchas ocasiones, ¿qué es lo que tenemos? Montones de archivos. ¿Y qué es lo que queremos reducir nosotros? Papelería. Anteriormente, en ponencias anteriores, se mencionaba esto. Vamos a tratar de reducir papelería y mejorar lo que es el tratamiento a nuestro paciente, determinar la información de manera adecuada, darle el uso necesario a este. Otra clasificación de nuestro expediente es la información hospitalaria. En esta clasificación, nosotros, tanto como usuarios y como prestadores de servicios de salud, ¿qué hacemos cuando tenemos nuestro expediente clínico? En ocasiones salimos de viaje, salimos a estados, a visitar familiares, ¿y qué es con lo que nos encontramos? A lo mejor en el trayecto, no sé, tuvimos un pequeño percance, tuvimos una alteración en nuestro estado de salud. ¿Y qué pasa cuando llegamos a un hospital? Si nos encontramos en otro estado, en este hospital nos dan nuestra atención primaria, pero a veces creen que sea adecuado esta atención primaria si no se tiene la información necesaria en el hospital para brindarnos el tratamiento ideal. En lo que es la información hospitalaria, se requiere que el expediente clínico sea de manera electrónica y se pueda compartir de manera integral lo que es nuestro expediente de forma nacional, en todas nuestras clínicas, tanto privadas como en el sector público. Por favor. Ok, el uso del expediente clínico. ¿Cómo utilizamos nuestro expediente? Le damos usos en los primeros auxilios, en prevención de salud, en la atención médica. Dentro de estos aspectos, como les mencionaba, es información que nosotros vamos integrando desde que conocemos a un paciente, información que vamos recabando poco a poco. Tenemos pacientes conocidos de 4, 5 años o tiempo más corto, pero ¿qué realizamos en un paciente? Una buena valoración. Si nosotros desde el principio, como personales del área de la salud, realizamos una buena valoración en nuestros pacientes, determinamos el tratamiento, las características para vamos a brindarle una atención adecuada.
Pero ¿qué pasa con nuestro paciente después de 3, 4 años? Él no había consumido a lo mejor algún alimento, un alimento que le causó alguna reacción. Como les comento, si este paciente va a alguna otra localidad, algún otro estado en la que desafortunadamente no tienen este expediente, ¿cómo van a saber si nuestro paciente puede tener una reacción adversa a algún tipo de medicamento, a algún alimento que se le están proporcionando? Bueno, con esta parte, yo en el expediente electrónico es una forma adecuada de integrar todos nuestros conocimientos y toda nuestra información de un paciente, determinar cómo lo podemos ayudar de manera adecuada. Actualmente vemos mucha papelería que en ocasiones, paciente que llega a urgencias, si el paciente llega de manera inconsciente, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a basar a buscar un expediente que en ocasiones encontramos de manera incompleta o que los resultados, estudios de laboratorio no se encuentran en este. Hay ocasiones que lo hemos vivido, pacientes que al ser dados de alta se traspapelan unas hojas que a veces pueden ser necesarias para darle un tratamiento posterior si este paciente reingresa nuevamente a nuestra área hospitalaria. Y bueno, con nuestro expediente electrónico podemos ayudarnos a evitar este tipo de cuestiones. Puede ser que sí realicemos un poco actividades que se basen en impresiones, pero de manera mínima, que nos ayudan a evitar este tipo de afectación en la atención a nuestro paciente. Por favor. Bueno, en usos secundarios, que es la educación, regulación, interpretación de datos, nosotros como profesionales de salud ayudamos de manera importante a lo que es nuestro paciente. El paciente actualmente estamos viendo que ya tiene la posibilidad de pedirnos adecuadamente lo que es su expediente clínico. En el expediente clínico nosotros tenemos acceso como personales de salud. Hay ocasiones que el paciente, si requiere este expediente de manera adecuada para llevar un tratamiento en otras áreas o en otras localidades, nosotros se lo podemos proporcionar de manera directa o podemos proporcionar a la institución en la que va a ser tratado una forma de tratarlo adecuadamente. Educamos a nuestro paciente de manera ideal, o por lo menos es lo que pensamos, pero cuando les comento, hemos dado de alta a pacientes que no tienen a lo mejor la comprensión en ese momento adecuada por el padecimiento que están sufriendo. Pero si en este expediente clínico nosotros anexamos lo que es la educación continua, la interpretación de los resultados de manera adecuada para la interpretación del paciente, nos va a ayudar a facilitar su tratamiento, una forma importante de ayudarlo en lo que es su calidad de vida. Por favor. Bueno, aquí les presento un esquema de las características en las que se basa el expediente clínico. Bueno, creo que desafortunadamente no se alcanza a distinguir muy bien, pero aquí, bueno, en este esquema está implementado todas las características en las que vamos a abordar a nuestro paciente, en la que va a intervenir el expediente clínico, como es la información, educación, tratamiento y interrogatorio, actividades que vamos a realizar junto con él. Por favor. Ok, aquí les muestro otro esquema. Es un poquito más claro, o bueno, a mi parecer es un poco más detallado. Aquí en el expediente clínico electrónico nosotros determinamos lo que es un tratamiento, la valoración, los estudios, las reacciones que nuestro paciente realiza, lo que es la acumulación de datos y la integración de los mismos, así como reacciones adversas y utilización de terapias medicamentosas o terapias alternativas en nuestros pacientes.
Ok, bueno, aquí les muestro lo que son registros anexos a lo que es nuestro expediente clínico, que son las notas quirúrgicas, interconsultas. Como tal, son registros que nos ayudan a integrar lo que es nuestro expediente clínico. Como les mencionaba, actualmente vemos que la integración de todas estas interconsultas, notas clínicas, notas quirúrgicas, las realizamos en papel. Hay ocasiones que cuando el paciente pasa a una realización quirúrgica, a una intervención quirúrgica, nos entregan aproximadamente 4 o 5 hojas, de las cuales a veces van anexas interconsultas, notas de evolución, notas de ingreso o notas de traslado. Cuando nosotros a veces tenemos pacientes con más de 3 o 4 semanas hospitalizados, el expediente es enorme. Nosotros, por más que tratemos de integrar todo este expediente, nos es demasiado complicado. Buscamos notas quirúrgicas, notas de enfermería, notas de evolución de fechas detalladas, que en ocasiones se nos complica determinar las fechas, o a veces el paciente, como les mencionaba, se nos pueden llegar a traspapelar todas estas notas, se nos complica todo. Sin embargo, con el expediente clínico electrónico, nosotros podemos determinar de manera adecuada lo que es la utilización de todos nuestros datos. Poniendo un ejemplo, si buscáramos una nota de enfermería o una nota quirúrgica del día 10 de octubre del 2018, se nos facilitaría esto. A veces teniendo el nombre del paciente, la unidad hospitalaria, otras alteraciones en las que podríamos beneficiar todo lo que es nuestra utilización en nuestro uso diario. Por favor. Bueno, aquí les integro de manera adecuada lo que son los estudios anexos a lo que es a nuestro expediente clínico. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí les menciono un poco más la forma de integrar un expediente clínico. El expediente clínico, bueno, va a estar compuesto de dos maneras. Lo que es el software, en la que vamos a determinar los componentes, las aplicaciones, la manera un poquito más tecnológica en la que vamos a determinar el uso de nuestros datos. Por favor, la que sigue. Y lo que es el hardware, que es la integración tecnológica, uso de computadoras, componentes tecnológicos que nos proporcionan el apoyo para el desarrollo de lo que es nuestro expediente clínico. Por favor, la siguiente. Ok, como les mencionaba anteriormente, la integración de nuestro expediente clínico se puede realizar de diferentes maneras, que es una manera nacional, en la que podemos realizar, como mencionaba anteriormente, lo que es la utilización de nuestros datos. Cuando nuestro paciente viaja o está en otra unidad fuera de lo que es su localidad, puede ser tratado de manera adecuada, de manera institucional. Actualmente lo vemos que lo que es radiografías, estudios de laboratorio, que se están utilizando en lo que es el área médica. Ya no es necesario llevar impresiones de todos estos estudios de laboratorio. A veces en el sistema, como les mencionaba, software, hardware, que nos ayudan a facilitar todas estas acciones, nos permiten mejorar lo que es la utilización de nuestros datos. Ya no utilizamos el desplazamiento como una forma de ir de un lado para otro recabando información de nuestro paciente. Y bueno, dentro de nuestra unidad médica, pues nos proporciona mejor accesibilidad a los datos y ya no andamos de un lado para otro determinando áreas o buscando el expediente clínico. Por favor. Bueno, aquí les proporciono un esquema en lo que cómo vamos a determinar, a ayudar a facilitar lo que es el expediente clínico. Aquí van a intervenir varias áreas, como les mencionaba, principalmente el área tecnológica. También vamos a intervenir nosotros como área humana para lo que es la recabación de datos
y la acumulación de estos en un sistema tecnológico. Por favor, la que sigue. Ok, bueno, aquí les menciono lo que son los beneficios del expediente clínico electrónico. Dentro de los principales beneficios vamos a encontrar mejorar la problemática